Amigos de Epicentro, buenas tardes. Estamos con Iván La Negra. Él es un especialista, un ambientalista, un abogado y un especialista en temas de conflicto. Él ha sido viceministro en interculturalidad, un sector que veía también mucho el tema de conflictos sociales. Estamos en un momento en el que hay que entender de qué se trata, porque acaba de ocurrir el fin de semana que acaba de pasar, un campamento minero incendiado, heridos, una vez más mesas de diálogos en donde nadie parece dialogar de manera efectiva. Antamina, una de las mineras más importantes que operan aquí, ha dicho cerramos el kiosco porque no hay seguridad y una serie de cosas que se están recalentando y que hay que entender en su totalidad. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué está pasando con los organismos que de alguna manera tendrían que actuar de manera inmediata cuando ocurren estos, porque esto no viene de ahorita, quiero decir, eso se ha estado recalentando en los últimos años, debería decir, por lo menos en el sur de Ayacucho. Entiendo que ha habido mucho interés de la población en llegar a una solución, ha habido mesas, ha habido promesas. ¿Qué es lo que está pasando con las instituciones que deberían responder? ¿Qué es lo que tú estás previendo que pueda pasar? Le ha costado mucho al Perú ir construyendo ciertas capacidades mínimas para manejar sus recursos naturales más importantes, entre ellos los mineros. Probablemente la minería sea el área dentro del Estado en donde hubo un mayor avance en la construcción de reglas y de organizaciones a cargo de su aplicación, en lo que corresponde al aprovechamiento de recursos naturales. Sin embargo, esos avances eran aún limitados por varias razones. Primero, porque carecemos de un conjunto de organizaciones públicas estructuradas u organizadas alrededor de los territorios. Básicamente, todo el sistema público funciona alrededor de proyectos de inversión. Es decir, se actúa frente a una empresa que maneja un proyecto, en lugar de mirar territorios en su conjunto, ¿no? Donde operan no solamente empresas, hay comunidades, hay pues, recursos naturales diversos, en donde hay además otras actividades económicas. Entonces, esa mirada no existe, y eso lo tenemos por diseño, es decir, ha sido la manera en cual hemos decidido gestionar los recursos. Entonces, a ese panorama de avances limitados, pero donde sí ha habido algunas mejoras, se agrega un riesgo último, ¿no? Que es malas decisiones en la designación de funcionarios, en la designación de personas a cargo de las instituciones, que puede hacer aún más serio el problema de falta de capacidades que tiene el Estado en esta materia. Y por eso, digamos, hay un temor, ¿no? De que si se pierden esas capacidades, que como digo, no son suficientes, pero son por lo menos un punto de partida, podríamos tener más problemas en la gestión de los conflictos en el país. Habla usted de un mapeo, porque casi todas las comunidades y casi todos los conflictos, que en los últimos 20 años no han sido pocos, y con no pocos heridos ni muertos, quiero decir, se originan por generalmente temas ambientales. Contaminación, quejas en ese sentido. En el caso de Ayacucho se trata de operaciones en lo que se llama cabeceras de donde emana, digamos, la calidad de agua que se consume en la localidad. Y me pregunto, y a eso va mi pregunta porque lo acaba usted de mencionar, ¿no hay un mapeo, por ejemplo, de estas cuencas, de estas cabeceras de río, vinculadas al mapa donde operan las mineras, por nombrar solamente una de las extracciones, digamos, uno de los procesos extractivos? ¿Existe esa capacidad de ver una cosa sobre la otra? De forma limitada. A ver, el Estado sí tiene claridad sobre los proyectos que existen, formales, tiene claridad sobre los problemas sociales que pueden estar vinculados a esos proyectos formales. Pero suele ser una forma de actuación reactiva. Es decir, no tiene herramientas ni instrumentos para prevenir, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación
tensiones que pueden presentarse en los territorios como consecuencia de actividades que pueden tener algún tipo de conflicto. Por ejemplo, lo más común, ¿no? Tierras de comunidades y proyectos. Entonces, sí sabe el Estado que hay un proyecto, que alrededor tiene comunidades, pero muy pocos instrumentos buscan conciliar, ¿no? Estos elementos, ¿no? De los intereses de las comunidades, intereses de la empresa alrededor de un territorio. Consulta previa, por ejemplo, ha sido un intento, todavía limitado, pero una forma de ir avanzando en ese camino. Pero solamente atiende a esos dos actores, comunidades y empresas, pero pueden haber otros actores, pueden haber comunidades que no son parte de pueblos indígenas, puede haber otro tipo de negocios agrícolas, comerciales, otras personas con intereses inclusive ilegales e informales. Por ejemplo, puede haber en algunos lugares operando cerca del narcotráfico, minería ilegal, puede haber además intereses vinculados con las obras, ¿no? de eventuales contratistas, gente que quiere, todos, digamos, que miran el proyecto. Entonces, como esa mirada solamente que estoy contando actúa en respuesta al conflicto, entonces ya cuando tiene sobre la mesa todos esos intereses ya en tensión y eventualmente generando problemas, es que el Estado reacciona. Ese es el modelo que tenemos hoy. Y por eso el Estado reporta el conflicto, ¿no? O sea, actúa frente a él, pero tiene muy poca posibilidad de construir, digamos, acuerdos que eviten que eso pase. Yo lo que veo es tal vez la ausencia, lo que siempre se dice y suena ya casi vacío, pero en realidad es una realidad en muchos sitios en donde operan empresas efectivas, es la ausencia del Estado. Se habla de la ausencia del Estado como la ausencia de Dios, más o menos, y ese vacío de alguna manera es llenado por la empresa de alguna manera, pero en realidad eso creo que recalienta más la situación, porque empiezan a exigir cosas que la empresa finalmente dice, pues eso no es mi país, eso no es mi asunto, pídele al Estado, ¿no? Entonces hay como un no ver a tiempo estas pequeñas, grandes bombas de tiempo que ahorita, entiendo, superan los casi 190 casos latentes de conflicto en el Perú. Y me metí a la página de la Defensoría, vi el mapa de los conflictos latentes y es de asustarse. Llena el mapa del Perú de puntos, de posibles conflictos, y esto es de largo aliento. ¿Qué podemos hacer como Estado? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hace mucho yo escribí un libro sobre el tema de la debilidad del Estado, ¿no? Que se llamaba el ausente Estado ambiental, pero muchas cosas han cambiado desde esa época, eso fue hace 13 años. Y es cierto que en algunos lugares del país todavía, ¿no? Prácticamente no hay Estado, ¿no? En algunas zonas amazónicas alejadas, zonas rurales muy, muy alejadas del país. Pero en la mayoría del país en realidad sí hay Estado, solo que es un Estado débil, con capacidades limitadas y muy, como hemos dicho, muy reactivo, ¿no? Y hay estudios que muestran que los conflictos se manejan mejor no tanto por la capacidad del Estado, sino por las capacidades de los otros actores. Es decir, cuando las empresas tienen capacidades, por ejemplo, porque tienen estándares propios, fruto de sus propias reglas corporativas, o las comunidades tienen capacidades porque se han organizado con mucho tiempo a raíz de otros conflictos, a veces a raíz de su propia historia como organizaciones sociales, los conflictos terminan manejándose mejor. En cambio, cuando esos elementos no están presentes, cuando, por ejemplo, la empresa no tiene buenos estándares, tiene una trayectoria de malos manejos y no ha aprendido sobre la materia, o pues las organizaciones comunales son muy débiles, entonces los conflictos suelen tener mucho más problemas. Y además, es bien importante, cuando las comunidades en particular tienen muchas debilidades, muchas veces aparecen actores externos que pueden aprovechar esa debilidad para ofrecerse como eventuales, pues, actores que pueden resolver los problemas, ¿no? Y ahí aparecen estas personas que hemos visto ya en muchos conflictos, ¿no? Que actúan ya por intereses personales propios, inclusive en algunos casos pueden usar herramientas completamente vedadas para intentar obtener sus objetivos, que no tienen nada que ver ya con la cuestión del conflicto motivado, ¿no? Ya por otras razones, no por las razones de fondo.
Claro, porque acá hay un tema de desconfianza, que es lo que se ha visto en los últimos 20 años, por lo menos, que los conflictos han ido como en escalada, ¿no? Y cada uno con sus propias dificultades, además. Este tema de el Estado desconfía de quienes protestan porque dicen están siendo manejadas por ONGs y por intereses externos, y los pobladores que dicen desconfío del Estado porque no me ha dado tal o no ha reaccionado cual, y desconfía de la empresa y viceversa. Hay un tema de desconfianza. La pregunta es, en estas mesas de diálogo, por ejemplo, en donde que generalmente se instalan y se llegan a ciertos acuerdos, ¿qué poder real tiene la población para decidir aquí sí o aquí no? O sea, se les escucha y tiene algún peso real a la hora de ejecutar normas, crear leyes en determinadas zonas. Esa capacidad es muy variada, ¿no? Hay lugares en los cuales son muy débiles, ¿no? Su capacidad de controlar lo que se acuerda es muy pequeña, ¿no? Pero en otros espacios sí, ¿no? Digamos, cuando hay más, digamos, organización, ¿no? Hay grupos mejor organizados, entonces tienen más posibilidad de presionar porque se cumplen los acuerdos. Pero en muchos casos el problema es el acuerdo mismo. Es decir, no es un problema de debilidad de la comunidad o de la empresa o del Estado solamente, sino que a veces los acuerdos son muy difíciles de cumplir. Es decir, tienen ya un problema de gestión implícito que a veces lleva a que se demore muchísimo cualquier tipo de acción de cumplimiento de esos compromisos. Y eso lo que lleva es a esta situación en la cual, me imagino que usted lo ha visto, en la cual hay actas en donde se dice o se acuerda cumplir con el acta previa. Claro. Es decir, el conflicto originado por la falta de cumplimiento del acta que supuestamente resolvió el conflicto antes, ¿no? Y así por mucho tiempo. Muchos de los conflictos más largos tienen esa lógica, ¿no? La otra cuestión es, como le comenté, no carecemos de una estructura de coordinación territorial. Las mesas a veces intentan reemplazar ese problema, es decir, juntan a todos los actores, ¿no? Ahí está transportes, está vivienda, está salud, está ambiente, está Energiminas, ¿no? Y la autoridad regional, todos juntos en la mesa, ¿no? Pero tienen que actuar sin un marco institucional que les sirva de soporte. Entonces, cuando hay un actor con mucho liderazgo, con muchas capacidades políticas u otras que conduce el proceso, entonces puede haber cierta posibilidad de un mayor avance. Cuando no hay ese liderazgo, cuando, digamos, todo se limita a sentarse a la mesa y buscar un acuerdo y nada más, se vuelve más un proceso ritual. Es decir, donde se firman documentos, pero donde más o menos todo el mundo tiene claro de que eso es solamente una suerte de alivio momentáneo y muy precario de un problema de fondo que no termina por resolverse, ¿no? Claro, eso es un poco lo que hemos visto que está sucediendo en Ayacucho, que vienen de muy atrás los pedidos, las súplicas, las reuniones que llegan a Lima y entonces el ministro que los iba a atender ya no está o no lo atiende, entonces lo atiende alguien de muy abajo. Entonces hay un tema de percepciones también muy complicado porque, digamos, es difícil pensar en que es una cosa casi hecha, una reacción casi por sistema, ¿no? Entonces el Estado malo que no quiere resolver, es que es muy complicado, ¿no? Llegar a resolver conflictos de mucho tiempo atrás que además requieren una cuestión multisectorial, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Ayacucho, después de ver un poco la documentación que ellos manejaban, hay un tema con la UEFA, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos dicen, aquí hay un tema de contaminación, la UEFA no lo ve así, no lo ve igual, como que hablaran dos idiomas distintos, ¿no? Entonces, ¿está funcionando, por ejemplo, el tema de la UEFA en estos casos ambientales? Yo creo que mejoró muchísimo en los últimos años, ¿eh? O sea, digamos, de lo que estaba en su punto hace 10 años, recuerden que la institución es relativamente nueva, se crea en el 2008, ¿no? Y empieza a funcionar el año siguiente, entonces estamos hablando de un poco más de 12 años de funcionamiento. Entonces, cuando empezó tenía muchos problemas, y los han ido corrigiendo, sus capacidades han ido mejorando, tienen mayor alcance hoy en día, pero ojo, que
OEFA actúa en base a la normativa existente. O sea, es un verificador de las normas que ya existen. Y, por lo tanto, ahí pueden haber varios problemas. Primero, que la norma ambiental no sea lo suficientemente exigente. Entonces, cuando ellos dicen no hay ningún problema, efectivamente, si tú comparas la situación con la normativa existente, no hay problema. Pero para un poblador puede ser, para un ciudadano, para un vecino que está en la zona, puede decir, no, este nivel es insuficiente, yo no veo problemas, veo cosas, pero que tú no ves, pero él de repente sí lo ve, solamente que lo ve como algo que es aceptable de acuerdo con la normativa existente. Hay un tema de normatividad que debe estar retrocediendo hacia dónde empieza, porque ahora estamos en el plan de quién comenzó primero, quién tiró la primera piedra. Eso como cuando uno está ante una guerra de dos personas, hay que ir hacia atrás y ver dónde se origina todo esto. Es un tema normativo, o sea, habría que mejorar las normas y los estándares. Claro, no solamente de estándares legales o reglamentarios, sino también las normas que están contenidas en los estudios de impacto ambiental que se aprueban, donde, por ejemplo, se establecen cuáles son las obligaciones de las empresas ya consideradas individualmente. Entonces, a veces el problema es que el estudio, también porque el estudio también remite a la legislación, no considera cosas que a las comunidades sí les parecen importantes. Y le doy otro ejemplo más, ¿no? Como la normativa no está tan vinculada al territorio, en general casi se puede hacer minería en todo el país, en cualquier lugar del país, casi pareciera que es posible hacerlo en todos los lugares. Entonces hay personas que dicen, no, deberíamos prohibirlo en ciertos lugares, deberíamos impedir que lo hagan en tales lugares, ¿no? Las cabeceras de Cuenca, por ejemplo, no, ahí no debe haber, porque es muy riesgoso. Pero eso, en lugar de estar resuelto normativamente, no lo está en el fondo. O sea, no está resuelto en el sentido de, ok, vamos a prohibirlo, es una posibilidad, ¿no? Y otra posibilidad es decir, no, vamos a permitirlo, pero los estándares se vamos a definir para que eso sea posible en esos lugares son tales, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que también dificulta, ¿no?, el accionar de las autoridades. Y además, por otro elemento ya final, como dije al inicio, actúan empresa por empresa. Y muchas veces, en muchos lugares, no necesariamente en este lugar, pero en muchos lugares, lo que hay es la combinación de varias empresas trabajando en ciertas zonas, pero las herramientas están diseñadas para mirar a cada empresa individualmente, no para mirar el conjunto. Claro. Y eso es un tema, porque ahora lo que estoy viendo en esos últimos conflictos es que ya no es una comunidad, sino son varias comunidades que se unen digamos, para quejarse de las circunstancias que viven con 3 empresas distintas, y ya es un pedido grupal cada vez más grande, y eso también significa que algo está cambiando, ¿no? Sí, claro, puede ser un indicador de eso, puede ser un indicador de que también la desconfianza ha calado en más grupos, que los actores con intereses particulares también pueden estar ganando, y en los casos más serios pueden terminar, digamos, siendo por vías violentas, ¿no? Cosa que deberíamos rechazar de plano, ¿no? Pero esas condiciones violentas, digamos, que debemos, como digo, condenar, tienen su explicación en cómo se ha ido ganando poder local, ¿no? Y eso hace que mucha gente esté dispuesta a eso. Y eso es lo que hay que atacar. O sea, hay que atacar no en la última etapa con solamente la coerción, ¿no?, que es vamos a reprimir estas acciones, claro, con lo cual, si es autorizado, de nuevo el Estado va a hacer. El Estado tiene la posibilidad de actuar de esa manera y debe hacerlo en defensa de la vida de las personas, por ejemplo. Claro, puede ser el golpe final, digamos, pero generalmente claro, lo peor viene después de la represión, claro. Exactamente, o sea, digamos, eso no te resuelve el problema, eso te ayuda a enfrentar una decisión crítica en un momento dado, en donde tienes que actuar, porque si no, las vidas se pueden perder, las propiedades se pueden perder, como hemos visto, pero no te resuelve el problema de fondo, que es que los actores que están dispuestos a ir por esas vías violentas ganan fuerza porque no has podido dar opciones en el momento adecuado, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Como digo, no es sencillo para alguien gestionar conflictos con toda esa historia, porque por más que quieras, no los vas a poder resolver de golpe, ¿no? Porque son problemas que se han ido acumulando. Entonces, requieres tiempo.
Claro, y Y un ahí viene tema la última normativo, reflexión. claro, Sí, pero ahí viene la última reflexión. sí. Eh, Eso les ha pasado a muchos, ¿ah? Les ha pasado a muchas personas, autoridades que llegan y que encuentran toda esa situación previa, ¿ya? Ujú. Y es evidente que no pueden resolver el problema inmediatamente. Y muchos de los discursos que se han usado ante eso es que la autoridad nueva dice, miren hermanos, miren hermanas, miren ciudadanos, ciudadanas, recién estoy llegando, estamos teniendo un gobierno nuevo, queremos resolver las cosas, pero no podemos resolver todo de golpe, dennos tiempo, ¿ok? Pero para que eso funcione, tienes que generar confianza. Entonces, algo que puede agravar esto que estamos viendo es que rápidamente los actores sientan, o que no es confiable el nuevo actor, tampoco, o sea que rápidamente te da marcha atrás o no tiene una idea clara sobre qué hacer, eso es un problema. Y el segundo problema es que vean debilidad, y eso hace que los actores que tienen intereses, que inclusive pueden usar violencia, aprovechen ese espacio y vean que hay más posibilidades de ir por ese camino. Eso es bien peligroso, en realidad, Sí. porque no, un conflicto jala al otro, un conflicto jala al siguiente, ¿no? Es una cosa casi en cadena. Yo ayer conversaba con mis compañeros de Epicentro sobre ese tema y yo lanzaba esta idea en la que realmente sí creo desde la época de Bagua y todos estos conflictos en los que hasta el presidente entonces, Alan García, tuvo frases tan desafortunadas como hablar de los pobladores como ciudadanos de segunda clase, no pueden decidir las cosas del país, ¿no? Entonces, desde esa época acá, viendo las cosas como las ve, ¿usted cree que algo ha cambiado, que estamos todavía hablando de ciudadanos de segunda clase que no tienen posibilidades de cambiar las cosas, o se ha avanzado en términos de negociación y posibilidades? ¿Y qué cosa le plantearía usted a este gobierno como una posibilidad donde mirar, así, por dónde comenzar a desenredar este ovillo? No, es una pregunta gigantesca. A ver, Perdón. sí, quizá podemos empezar diciendo que sí sabemos más hoy que hace, pues, ya van a ser 12 años, ¿no? 12 años de todo lo pasado en Bagua. Entonces, hoy sabemos más, tenemos más información, tenemos mejor comprensión de muchos procesos, tenemos más propuestas. Ha habido en estos años mucho desarrollo de propuestas. Yo, junto con un grupo de colegas, formamos parte de una comisión que se nombró para proponer un conjunto de políticas para mejorar la minería en el país. Y ese documento está disponible ya, ¿no? Hace ya un par de años prácticamente. Entonces, digamos, hay un avance en el término propositivo, en el tema de conocimiento, ¿no? Pero por otro lado, no hemos sido capaces de romper la inercia del periodo previo. No lo hemos podido romper. Es decir, la mayoría de la manera en la cual actuamos como sociedad, y el Estado es como parte de ella, sí que es la misma idea, ¿no?, que hemos venido teniendo en periodos previos. Y eso, digamos, también conlleva a que muchos de las autoridades, ¿no?, pues sigan actuando en base a esos modelos que en verdad ya debimos haber dejado atrás hace un tiempo, pero que lamentablemente siguen ahí. Y también muchas de las debilidades ya estructurales, ¿no?, sociales, siguen estando ahí presentes. Es decir, eh, hoy sabemos más de los pueblos indígenas amazónicos, pero a nivel de una élite muy pequeña, ¿no? Un sector muy grande, todavía siguen siendo ignorantes, teniendo muchos estereotipos sobre nuestros pueblos indígenas, tenemos tenido muchos estereotipos respecto a las comunidades, ¿no? Tenemos un desconocimiento muy profundo. A eso súmele los actos todavía discriminatorios, ¿no?, racistas, y a eso súmele la histórica desigualdad, ¿no? Entonces, todos los elementos combinados hacen que muchos ciudadanos en las zonas rurales se encuentren de pronto, ¿no?, a veces con un actor que o pone en riesgo su propia existencia, o también, a veces también otra forma de verlo, como una oportunidad para lograr cosas que de otra manera no pudieran obtener, y por lo tanto también quieren tener parte de esos beneficios, ¿no? Claro. Y en el peor de los casos, ven en alguno de sus, digamos, pares de otros lugares del país, personas que perdieron sus oportunidades que tenían previo a la actividad
y que encima cargan con los costos sin ningún tipo de beneficio a cambio de eso, ¿no? O con beneficios pírricos, ¿no? Es decir, que fueron dados un momento, pero que luego pues, no fueron sostenibles. Entonces, contra eso hay que ir digamos, desatando, ¿no?, los problemas y resolviéndolos, pero para eso lo primero es que hay que optar por un camino. Creo que el principal problema que tienen los gobiernos es que nunca nos ofrecieron con realidad un camino para ir por este. Es decir, ok, de repente la propuesta que hicimos en la comisión no es del agrado de este gobierno, pero deben tener otra y decirnos, mire, nuestro camino es este, ¿no? Estas van a ser nuestras prioridades, así vamos a trabajar respecto a los recursos mineros, vamos a tener ordenamiento territorial o no vamos a tener, pero un camino, ¿no? Y con ese camino, ya dependiendo del camino que se elija, vas resolviendo de manera paulatina los problemas que consideras son los prioritarios. El principal problema del Perú es que nadie planteó eso, es como si la inercia, como digo, nos ganara siempre. Entonces, tenemos siempre soluciones parciales, ¿no? Fragmentadas, que carecen de una visión de conjunto distinta a la que ya existe, que es la inercia que he contado, que como digo, ha sido dominante y que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo voy a resumir. En el Perú, los recursos del subsuelo, los recursos naturales, están a disposición de los privados que quieran explotarlos. Uh-huh. El Estado simplemente autoriza que esto ocurra bajo estas condiciones y luego, pues eventualmente fiscaliza que alguna de las reglas efectivamente se cumpla, a cambio de impuestos que van a pagar estas actividades. Claro. Y eso es. Lo demás es secundario a esa idea central. Esa es una línea central que está como difusa, increíblemente está difusa en tantos años. Sí, y como digo, y ha sobrevivido porque, hay que decirlo también, coincidió con un momento de expansión de mejores precios, para los recursos naturales, claro, que llevó a que eso fuera muy atractivo para muchos. Claro. Y eso ha sido así tanto para la actividad formal como para informal. Informal ha funcionado de manera muy similar, con incentivos similares, claro, pero con otros problemas, ¿no? Evidentemente con niveles también de destrucción de espacios y de actividades ilícitas conexas muy serios, ¿no? Pero los incentivos son muy similares. Entonces, por esa razón, digamos, este modelo se legitimó en la medida que le dijo a la gente, miren, sí funciona, le da mucho dinero al Estado, hay muchos proyectos, eventualmente en algunas zonas las comunidades efectivamente han recibido algunos beneficios, sin duda, eso es muy claro, ¿no? Claro. Y los gobiernos regionales han recibido dinero, ¿no? Claro, pero ese modelo tiene fallas que luego se hicieron evidentes con, uno, el momento en el cual los precios empezaron a caer y la pandemia, ¿no? Entonces todo eso, digamos, con los temas de los problemas económicos han hecho evidentes los límites de esta forma de actuar, exactamente. Claro, de este modelo. Y a eso se suma, pienso yo, un tema con el que arrastramos hace mucho tiempo, que es que casi hablamos de dos cosmovisiones muy distintas, ¿no? Digamos, en las zonas donde se extrae muchas veces la cosmovisión es distinta, la relación con la tierra es distinta, la relación con el apu, la relación con la riqueza, con el agua, es de otra naturaleza. Y a veces, sí, desde nuestra limeñitud, desde la posición empresarial, eso simplemente se descarta como algo válido cuando sí, lo es. Sí, ¿no? Pero hay que entender la diversidad y eso que señala tampoco sin romantizar. Es decir, no, claro, también los pueblos indígenas y las comunidades han evolucionado. Nadie se ha quedado en el siglo XVI o XVII. Han cambiado y muchísimo, ¿no? El mundo rural es hoy muy diferente. Hay una conexión permanente entre las comunidades y las ciudades más cercanas. Los jóvenes migran mucho más. Hay otras formas de comunicarse que no existían hace apenas unas décadas. Es decir, es un mundo distinto, cambiante, diferente. No hay que, digamos, tampoco quedarse con la idea, ¿no?, de estos mundos, digamos, completamente claro, extraños. Sí, claro. Entonces, y por esa razón, precisamente porque es un mundo dinámico y en cambio, ¿no?, hay que entender también las tensiones que le generan este tipo de actividades. Es decir, claro, pueden ser tensiones ambivalentes, porque algunos dicen, oye, pero en algunos lugares la gente acepta la actividad, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Claro, porque
evidentemente lo ven como una oportunidad y eventualmente pueden aprovecharla, ¿no? Y en otros lugares dicen, no, lo ven como una amenaza. Claro, ¿por qué ambas cosas pasan? Pasan ambas cosas porque las historias, la manera en la cual estas comunidades ya se han ido articulando a los mercados, a sus propias, digamos, vínculos familiares con gente que ha migrado, todo eso ha cambiado de manera distinta a cada comunidad en lugar. Entonces no puedes sencillamente aplicar el mismo modelo a todos lados, sino adecuarte a esa diversidad. Y ser respetuoso, ¿no? de la misma, ¿no? Desde luego, hay otro elemento último que no es menos importante, ¿no? La zona rural sigue siendo un área que depende muchísimo de recursos que eventualmente pueden entrar realmente en conflicto con los recursos que hay de la minería. El agua posiblemente sea el más evidente, ¿no? No el único, pero el más evidente. Si a esto le sumas un escenario de cambio climático donde pueden haber menores recursos hídricos, no requieres, digamos, pensar en un Apu o pensar en una, digamos, divinidad para entender lo importante que es el agua en ese contexto y por qué eso puede generar conflictos. Así es, así es. Y para terminar, ¿qué puede hacer el gobierno? Recién inicia, ya hemos visto antes que es muy común que cuando comienza un gobierno pasen ese tipo de cosas porque vienen como un caldo de cultivo que se está recalentando y a la espera de un cambio político estallan. ¿Qué cosa puede hacer? ¿Por dónde debe comenzar a frenar? ¿Por dónde debe empezar a mirar y corregir ahora? Y no mañana, ahora, hoy. Sí, desde luego, como he mencionado, es importante que haya una claridad sobre qué se quiere en ese sector, cuáles son los objetivos, ¿no? En lo que es la economía ligada al aprovechamiento de los recursos naturales, pero también, desde luego, la selección adecuada de personas para las posiciones claves es fundamental, ¿no? Y sí preocupa, ¿no? Que de pronto alguien, digamos, sin experiencia o con mensajes muy peligrosos sobre cómo deben manejarse los recursos, empiecen a tomar decisiones, ¿no? Porque una vez que eso ocurre, el costo de dar marcha atrás es bien alto, ¿no? Porque ya, como digo, ya ha generado desconfianza en los múltiples actores que hay alrededor. Y eso ya te dificulta el trabajo al que sigue, ¿no? O sea, eventualmente si corriges, el que sigue tiene que enfrentar ya ese pasivo, ¿no? Entonces eso es muy importante por ello, ¿no? Una claridad en los objetivos de política y buenas designaciones es el primer paso, ¿no? De ahí ya dependerá de qué objetivos se eligen, de hacer un buen plan, ¿no? De tal manera que priorices áreas en las cuales tú sabes que hay mayor riesgo, por ejemplo, de conflictividad, mayor riesgo de que la violencia escale, ¿no? Y también, desde luego, tomar muy en cuenta la información que se tiene a través de los mecanismos que vigilan en la evolución de los conflictos, ¿no? Para que te sirva, ¿no? Quizá fortalecer ese aparato alrededor de la gestión de conflictos sería ideal, ¿no? Pero ¿Qué bueno, implica eso? Personal, recursos, dinero, ¿qué es lo que está faltando en esa área? Capacitación. Claro, como el modelo de respuesta ante los conflictos es sectorial, mucho del peso de estos equipos son de los ministerios, ¿no? Lo cual no necesariamente está mal, pero el problema es que cuando se enfrenta a un conflicto, la carencia de una estructura de coordinación, ¿no? territorial o al menos interministerial hace que se requiera de tomar demasiados pasos para construir un mínimo de coordinación que sea eficaz frente al conflicto. Entonces demora muchísimo. Por eso hay que estar inventando, digamos, como mesas en cada conflicto, ¿no? Y las regiones para todo esto, ¿por qué no instalar ahí, digamos, los observatorios en cada región? Podría hacerse, pero eso implica primero tener una propuesta de mejora de los gobiernos regionales, ¿no? Yeah. Digamos, un problema muy serio es que uno de los responsables del mal manejo de recursos en una zona del país es que el gobierno regional ha recibido funciones para manejar esos recursos sin ninguna capacidad. Y eso ha sido un caldo de cultivo para la corrupción, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo en el caso de Madre de Dios recientemente
es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, digamos, yo no apostaría por hacer eso sin antes tener una propuesta clara sobre cómo hacer una mejor descentralización en el país. Sí, habría que retroceder incluso antes de la regionalización y volverla a hacer, tal vez. Yo creo Bueno, que sí, sería algo, sería, digamos, entre comillas, ideal, políticamente muy difícil, pero sí creo que vale la pena pensar en cómo hacer las cosas bien, ¿no? Porque eso también contribuyó a que, no necesariamente en minería de mediana y gran escala, porque ahí no se transfirió nada al mundo regional, pero en otros campos sí ha habido un problema. sí, la regionalización estuvo mal hecha, eso es un hecho, y ha determinado muchos otros caminos. Es como un hilo eternamente anudado, o sea, cómo retroceder al hilo inicial, al nudo inicial, es bien complicado. Iván, le agradezco muchísimo, de verdad, habernos ayudado a entender un poco más qué es lo que hay que entender en un conflicto social. No es blanco y negro, tiene No, no, nunca. muchos tonos. Muchísimas No, ustedes, gracias. muchas gracias por la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles y dólares online. Ingresa a tucambista.pe, usa tu cupón Epicentro TV y obtén un mejor tipo de cambio.